Empezar a grabar. Bueno, chicas, buenas tardes. La clase del día de hoy son medidas de prevención del protocolo COVID con el que trabajamos en el Servicio de Salud Aconcagua. Bueno, ustedes saben que esta es una repetición de la clase, ya que las chicas que estuvieron vía online, yo creo que fue bastante dificultoso el audio. En la sala había mucho audio porque estaban arreglando, construyendo en la misma universidad, entonces me imagino que para ustedes también fue bastante complicado y no se escuchaban las preguntas de sus compañeras. Por eso me solicitaron repetir la clase, por si tienen alguna duda, pregunta, no se queden con ella. Ciertas cosas de la clase nosotros las vimos en el taller de elementos de protección. Si les quedara alguna duda, idealmente ir preguntándola, ir conversándola al respecto. Bueno, primero los resultados del aprendizaje es identificar las necesidades humanas desde un enfoque integral basado en los conocimientos disciplinares de las ciencias básicas y generales. Realizar planes de atención integral centrados en la mujer, su pareja y familia, basados en los conocimientos disciplinares y de las ciencias básicas y generales. Reconocer la importancia en el ejercicio profesional de integrar activamente equipos de trabajo multidisciplinarios para otorgar atención integral y centrada en las personas, comprender la importancia de coordinarse y trabajar con equipos de trabajo multi y transdisciplinarios en el ejercicio de la profesión, analizar, interpretar y evaluar información textual para aprender de los textos y a partir de las lecturas, enriquecer su expresión con ideas, sentimientos y opiniones de diversas fuentes, identificar situaciones relevantes de la realidad cotidiana, tanto personal, social y cultural, que se vinculan con el ejercicio de la profesión. Esto es lo que se espera que se aprenda en la unidad. Partimos la clase, las precauciones estándares. Importante, deben ser aplicadas en todo paciente que requiera atención de salud por todos los trabajadores de la salud en todos los entornos sanitarios. Son medidas generales encaminadas a minimizar la diseminación de la infección y evitar el contacto directo con sangre, fluidos corporales, secreción o piel no intacta de los pacientes. ¿Qué incluyen las precauciones estándares? Higiene de manos, uso de guantes, mascarilla, delantal y protección de la cara dependiendo de la exposición que se puede prever. Uso de guantes para manipular los equipos utilizados por el paciente, limpieza, desinfección y esterilización apropiada de los equipos y dispositivos médicos antes de reutilizarlos en otros pacientes, prácticas seguras, toma de exámenes, instalación de vías venosas, el manejo del cortopunzante también es fundamental, el uso de la mascarilla para inserción de catéter o inyección de material en espacios epidural o raquídeos, vía de punción lumbar. Respecto al uso de la mascarilla, en este momento en pandemia, el uso de la mascarilla es obligatorio en toda atención de pacientes. De hecho, no determina si uno está con paciente o está en el espacio de trabajo. Siempre que se esté en el hospital o en la vía pública o en un lugar de trabajo que no sea el hospital, debemos usar la mascarilla. Usamos mascarilla quirúrgica, la N95, generalmente la utilizamos cuando hay riesgo de contagio con algún paciente COVID positivo. Si no, usamos quirúrgica y nunca de tela. Eso también es importante. Vamos a ir haciendo un repaso. La higiene de manos es la medida de prevención de infecciones que tiene mayor impacto. Como ustedes pueden ver, como pueden ver en el esquema, generalmente refleja lo que es el lavado de manos. Ustedes ya lo realizaron, yo estoy revisando sus videos para hacer una retroalimentación a cada una. Me ha costado por el tiempo, pero trato de estoy viendo uno a uno.
Yo por correo les voy a ir haciendo la retroalimentación y en el taller los vamos a revisar. Vamos a revisar un par de cosas. No sé si tienen alguna duda respecto al lavado de manos, como para profundizar. Yo al menos no, profe. Perfecto. La higiene de manos, recuerden que tiene que ser antes y después de la atención directa con un paciente. Es esencial en todos los tipos de medidas de aislamiento. Debe realizarse de manera rutinaria, inmediatamente después de la retirada de los elementos de protección personal y entre contacto de pacientes. ¿Con qué se higienizan las manos? Con productos a base de detergentes con las propiedades de remover materia orgánica, manchas y otras sustancias orgánicas de las manos, que sería el jabón, y alcohol, que son germicidas y tienen un tiempo de acción inmediato. ¿Se acuerdan de algún nombre de jabón que repasamos y que estaba en los talleres, en las presentaciones? El triclosan. El triclosan, ¿cierto? Ese es el más común. ¿Con qué otra cosa nos podemos lavar las manos si necesitamos higienizarlas? Con la clorexina. Clorexidina. Con clorexina, sí, podría ser. Recuerda que la clorexina idealmente al 2%. Y el alcohol gel, en este caso, también nos serviría en algunos procedimientos, ¿cierto? ¿Como cuál? ¿En cuál utilizarían alcohol gel? Para los no invasivos, puede ser antes de los guantes. Ejemplifíqueme. ¿A qué se refiere con no invasivo? Un examen físico. Puede ser el examen físico siempre que no haya algún tipo de lesión y que la piel no se encuentre intacta, ¿cierto? ¿Cuándo más usarían alcohol gel? Para tomar signos vitales. ¿Y cuántas veces es el máximo que yo puedo utilizar el alcohol gel? 3 veces. 4. 4, ¿cierto? Se describe como 4. Y después tengo que lavarme las manos. Están los tipos de lavado de manos. Bueno, va a depender de la atención que voy a realizar, de la acción, para determinar qué lavado de manos voy a utilizar. Puede ser el lavado clínico y quirúrgico en un ambiente hospitalario. El lavado doméstico es el que se realiza en acciones comunes como el de higiene personal y que finalmente no tiene relación con el paciente. El lavado que hacemos en la casa generalmente. El lavado de manos clínico es el que se realiza antes, durante y después de la atención de pacientes. La duración es de 40 a 60 segundos. Cosas que voy a rescatar de la descripción: el retiro de reloj y joyas. Si se tiene mangas largas, subirlas hasta el codo. Mojar bien las manos, aplicar el jabón o antiséptico en las manos y lavarse con abundante agua durante 15 a 30 segundos por lo menos. Frotar el jabón, generar espuma. Y finalmente, y recuerden que siempre que vayan a cerrar la llave, cerrarla con el papel desechable y eliminarlo, no volver a contaminarse las manos. ¿Tienen alguna duda respecto al lavado de manos, como para repasar toda la técnica? Yo creo que no es necesario, pero no sé qué creen ustedes. No, profe. Yo creo que no, ¿cierto? Indicaciones para usar jabón antiséptico cuando hay una técnica séptica: lavado quirúrgico de manos, procedimientos invasivos, atención de pacientes inmunodeprimidos y de unidades críticas, atención de pacientes con daño en el sistema tegumentario, cambios de apósito en heridas quirúrgicas o que cicatrizan por primera intención, atención de pacientes en edades extremas de la vida. Otra cosa importante, como procedimiento invasivo, nos referimos a la instalación de vías venosas, instalación de sonda Foley, instalación de alguna línea arterial. La curación de heridas también se realiza con lavado
con técnica aséptica, también se utilizan guantes estériles, también es importante mencionar a qué nos referimos con procedimientos invasivos, cuando invadimos a un paciente con diferentes elementos. ¿Profe, le puedo hacer una consulta? Sí. Lo que pasa es que yo, bueno, yo me vacuné contra del COVID. Ujú. Y yo me di cuenta que las enfermeras que estaban vacunando ahí solamente ocupaban alcohol gel. En ningún momento se lavaron las manos. De hecho, como que me llamó mucho la atención porque yo creo que estuve 3 horas esperando y de esas 3 horas me di cuenta que ninguna se lavó las manos. Entonces, y había como una cosita que tenían como aparte para hacer el lavado de manos, porque cuando llegaron se lavaron las manos y después ya no... Se echaba un poco con gel, se echaban como las manos y chao. Entonces no sé si eso es correcto. ¿Qué cree? Deme su opinión al respecto, o su compañera. ¿Está bien lo que hicieron? No. No, Yo sí, creo que no. ¿no? No está bien, pero se hace seguido, yo creo. Yo creo que finalmente en las prácticas clínicas ustedes van a ver gran cantidad de cosas que no son correctas. Y ustedes como estudiantes tienen que formar una visión crítica y no repetir estos modelos que finalmente van a ver en la atención de pacientes. No está bien que durante todo el procedimiento solo haya usado alcohol gel, porque probablemente, ¿por qué usó alcohol gel todo el tiempo? Ustedes creen que no se lavó las manos. Porque es más rápido. Se echa un poco y se frota un poco las manos y eso. Y ella considera que está lista y totalmente descontaminada para ir a atender un paciente. Entonces, claro. Sí, es por el tiempo. Finalmente, creemos que un proceso está mejor hecho cuando lo hacemos más rápido. Entonces, yo vacuné a 80 personas y tú vacunaste a 40. Yo lo hice mejor. ¿Realmente lo hizo mejor? Lo hizo más rápido. Pero no lo hizo mejor, porque finalmente no le importó la limpieza en la técnica. El alcohol gel se describe que máximo yo lo utilizo 4 veces. Si ella lo usó 80 veces, está mal. Está súper mal. Lamentablemente también tiene relación con la supervisión, porque yo vacuné en el hospital y nosotros teníamos supervisión del departamento de IAS respecto al procedimiento de vacunación. Entonces, probablemente en el lugar donde se vacunó no estaban supervisando, porque si hubiese habido una supervisión activa, no hubiese sucedido que hubiese usado solo alcohol gel. Esto les va a servir para formar una visión crítica y no repetir estos patrones. Finalmente, no pensar que porque la atención se hace más rápido, está bien hecha. Esto uno lo puede llevar al lavado de manos, pero lo puede llevar en todas las atenciones. O sea, no sé si ustedes alguna vez han ido al servicio de urgencia o alguna vez, como que todo se hace rápido. Pero finalmente, ¿cuál es el tipo de atención que uno quiere entregar? Quiero entregar una atención rápida, pero que finalmente uno ni saluda al paciente, ni siquiera le pregunta cómo está. Así como, ya, ¿por qué viene? ¿Por qué le doy la botella? Sientes ahí. O sea, finalmente medimos la calidad de atención en cuántas personas atendemos y no en cómo realmente lo estamos haciendo. Así que igual es importante que si usted ve ese tipo de conducta y usted no está de acuerdo, y usted considera que de cierta manera se está poniendo en peligro a una persona, porque ella de cierta manera no está cumpliendo con ninguna técnica séptica, también lo puede poner por escrito. Quizás en el sector donde está vacunando, si en un CESFAM, ir a conversar, ir a plantear un reclamo porque la atención no está siendo eficiente ni segura. Eso no lo hacen los pacientes, generalmente los pacientes nunca reclaman. Y la forma de cambiar un sistema que no está bien es reclamando. Yo cuando tengo un paciente que yo considero que el trato no se le está dando el adecuado, reclame. Me dice, ¿pero cómo me dice que reclame? Reclame, porque si el hospital, por ejemplo, cuenta con un anestesista, entonces la paciente está con dolor, está en trabajo de parto, pero ese anestesista está en una neurocirugía, la neurocirugía se pueden demorar 8, 10 horas, por ejemplo. O sea, tenemos el anestesista ocupado 10 horas, tenemos 2 pacientes en trabajo de parto y ninguna se le va a poder poner anestesia. O sea, no se está cumpliendo
no se está cumpliendo con un protocolo y más encima con una garantía GES en salud. Entonces yo a la paciente le digo, reclame. Usted, en este momento no le podemos poner anestesia, está con dolor. Cuando usted salga de este hospital, vaya a la oficina de la VIRS con un reclamo. El reclamo no va a finalmente perjudicar al anestesista. Lo que va a hacer el reclamo es que el hospital entienda que no se puede trabajar solo con un anestesista, que quizás es necesario contratar 2. ¿Me explico a lo que quiero llegar? A la importancia de que si ustedes ven una conducta que no se está realizando de la manera correcta, educar a las personas para que reclamen y los dejen por escrito. Porque finalmente quizás sí se puso en peligro algún paciente que está comprometido, inmunocomprometido. No lo vamos a saber, pero podría ser. Entonces se lo dejo como para que lo piensen, lo procesen y lo evalúen. Ahora, en este momento, ustedes como estudiantes tienen que ser críticos. Críticos con los procedimientos que van a realizar, pero para ser crítico hay que manejar la teoría. O sea, yo no puedo ir a criticar y después yo voy y me lavo las manos y lo hago pésimo, nunca aprendí a lavarme las manos. Entonces, al finalmente, no tiene sentido. Si voy a ser crítico con algún procedimiento, yo tengo que tener claro cómo se debería hacer ese procedimiento. Así que súper bien, está bien lo que visualizó. Y ahora no tiene que tener miedo, si usted conoce la técnica, usted tiene que sentirse lo suficientemente segura para decir lo que hizo es incorrecto, no dudar, no decir, puede ser que quizás estuvo mal, porque no, está mal lo que está haciendo, no puede tener duda al respecto. Ya, profe, gracias. ¿Alguna otra duda, pregunta? Ya me fui un poquito a otro tema, pero es importante, yo creo que ustedes tienen que empoderarse y saberlo. ¿O alguna otra duda, pregunta o situación que ustedes hayan visto que no se cumplió esto? Parece que no. Así veo. El lavado quirúrgico de manos es el que se realiza en un procedimiento que involucra manipular finalmente material estéril que penetre en los tejidos, sistema vascular o cualquier cavidad normalmente estéril. El tiempo de lavado de manos para un procedimiento quirúrgico está dado por el fabricante del jabón, usualmente va de 3. Aquí yo describí 6 minutos, pero en la mayoría de la literatura va de 3 a 5 minutos. Eso sería lo más correcto. Cuando nosotros utilizamos el lavado de manos, generalmente previo a la atención de un parto, recuerden que nosotras nos vamos a equipar con ropa totalmente estéril, guantes estéril, el lavado es quirúrgico. A no ser que sea un parto inminente y con mucha suerte alcancen a colocarse guantes. Pasa. En ese caso, guantes de procedimiento y después pueden recurrir a lavarse las manos con la técnica correcta, vestirse y suturar si fuera necesario. Va a depender del contexto. El procedimiento, lavado de manos con jabón antiséptico, para técnica séptica o lavado quirúrgico, humedecer las manos y antebrazos, aplicar 5 ml de jabón antiséptico, frotar dedos, manos y brazos por 3 minutos, usar escobilla, para la uña si la tuviesen, porque en algunos servicios no se cuenta con ellas, y enjuagar con agua abundante corriendo de la punta de los dedos hacia el codo. Aquí están los agentes que se recomendaban para el lavado de manos y el tiempo de espera, el cual es necesario para que actúe el antiséptico. Otra cosa importante, la povidona iodada al 10%, además de servir para aseptizar las manos, también sirve para pincelar la piel del paciente previo a la cirugía. Entonces, generalmente cuando ustedes ingresan al pabellón, se van a dar cuenta y van a visualizar que antes de la cirugía
se le realiza se pincela con povidona ayudada el sitio quirúrgico. Y otra cosa importante es que para actuar son 90 segundos. Sucede en algunos casos que yo he visto que pincelan y está el cirujano muy apurado por salir rápido de la cirugía y pasa un paño estéril por sobre la povidona, como para que se seque más rápido. ¿Ustedes creen que eso está correcto? Entonces pincela y después pasa un paño así como para que se seque más rápido la povidona. Idealmente, no sé, la dejará actuar unos 60, 70 segundos. En su opinión, ¿qué creen? ¿Eso está correcto? ¿Incorrecto? Yo creo que está mal porque al final es como lo mismo que usted decía, de que creen que se va a hacer mejor porque lo están haciendo más rápido. Y si usted visualiza eso, ¿qué haría? ¿Cuál sería su conducta? Yo estoy viendo, pincela el médico, veo que no está respetando el tiempo. ¿Cuál sería su conducta? Me perdí en quién habló recién. O sea, yo creo que se lo informaría, yo creo, pero con buenas palabras, porque a veces igual entre ellos mismos sientan a lo mejor se pueden sentir pasados a llevar o se creen superiores a uno, qué sé yo. Recuerden que la labor de la matrona en un pabellón ginecológico obstétrico es la supervisión. Así que si ustedes ven una conducta que pone en peligro la seguridad de la cirugía, exacto, con buenas palabras, conversar con el equipo y indicar que el tiempo no se ha cumplido. Doctor, el tiempo no se ha cumplido, nos quedan 30 segundos que tenemos que esperar. Generalmente, probablemente el médico quizás sí se va a molestar, pero eso no es lo importante es que la cirugía sea segura. Y después se puede conversar con la supervisión, porque yo soy matrona clínica y esto lo puedo subir con mi jefa, con mi jefatura, conversarlo con la jefa de turno, si no tengo una respuesta, conversarlo con la matrona supervisora. O sea, subir la información, no sirve que yo vi esta conducta en el pabellón una vez, la he visto en reiteradas ocasiones y yo voy y lo corrijo ahí, pero no subo la información. Finalmente es importante conversar del procedimiento, repasar la técnica y llegar a un consenso, siempre con buenas palabras, con educación. No nos podemos poner ahí a pelear en pleno pabellón con una paciente que está siendo intervenida. No, tampoco corresponde. Como corregirlo de mala manera, la paciente finalmente va a sentir que la atención no es segura y se va a asustar. Entonces, también tenemos que pensar en la paciente que ya se debe sentir muy asustada por estar sometiéndose a una intervención quirúrgica. Entonces, tenemos los elementos de protección personal, que son artículos y elementos de vestimenta que pueden ser usados por el personal de salud de manera única o combinada para crear una barrera entre el paciente y el ambiente o un objeto. ¿Cuáles son estos elementos? Los guantes estériles o no estériles, lentes protectores, mascarillas médicas, respirador N95, el protector facial, delantal sin mangas o pechera y delantal con mangas y las gafas protectoras o el escudo facial. ¿Cuál es la función de los guantes? Es impedir el contacto de la piel, de las manos con fuentes contaminadas y evitar que las manos se puedan colonizar con la flora microbiana del paciente. Recuerden que el uso de guantes no reemplaza nunca el lavado de manos. Se deben cambiar siempre los guantes entre la atención de un paciente u otro, usar guantes solamente cuando esté indicado su uso. Los guantes deben ponerse siempre sobre el puño de la bata en el caso de el uso de estas con mangas largas. Y cuando la atención de un paciente requiere de intervención de distintas zonas corporales con diferentes riesgos de contaminación, es necesario cambiar los guantes.
y cambiar los guantes cada vez que estos se rompan. ¿Alguna pregunta respecto al uso de guantes? El uso de delantales y pecheras. La función es impedir que el personal que lo emplee se contamine su ropa durante el procedimiento con riesgo de salpicaduras de sangre u otros fluidos corporales. Yo en la imagen les puse 3 tipos de delantales y pecheras. El primero es una pechera de plástico, que generalmente nosotros lo utilizamos para la atención de pacientes que se encuentren con alguna medida de aislamiento. Muy utilizada en esta temporada con pacientes COVID positivos o con sospecha de COVID. La segunda pechera es una pechera de manga larga, estéril, desechable, que generalmente se utiliza para la atención de partos o cesáreas, en caso del médico o el equipo quirúrgico. También se puede utilizar para invadir pacientes con líneas arteriales, catéteres. También puede ser que la vestimenta sea completamente estéril. Y la tercera pechera es una pechera de plástico, manga corta, que generalmente se utiliza para la protección de la ropa en la atención de parto. Generalmente cuando ustedes como interna o estudiante les indiquen prepararse para la atención de parto, siempre va la pechera, el lavado de manos quirúrgico, y después, sobre esa pechera de plástico blanca que ustedes están visualizando, se van a colocar la pechera estéril, con la técnica correcta, siempre, para que no se ensucien su ropa. Ya, el parto en general es una unidad en donde hay gran riesgo de contactos con fluidos corporales, tanto sangre, orina, líquido amniótico. O sea, el riesgo de contaminarse es súper grande, así que es importante vestirse adecuadamente. Yo me acuerdo que en la clase con sus compañeras les conté que una vez yo atendiendo un parto, se me rompieron las membranas y me ensucié entera con líquido amniótico, todo mi uniforme porque no estaba usando pechera. No preví que eso iba a pasar. Entonces, todo, que totalmente mojada con líquido amniótico. Después sí, tuve que cambiarme toda la ropa, ducharme, bañarme, pero quizás si hubiese utilizado pechera no hubiese sido necesario, ya que es bastante incómodo estar toda mojada. ¿Alguna duda, pregunta? Por ejemplo, ahí en ese caso, cuando usted contó de que se había manchado y todo, ¿tuvo que llamar como a otra colega para que terminara el procedimiento? No, terminé de atender el parto. Ah, pensé que como que tuvo que llamar a otra persona para que, como que la No. cubriera para ir a bañarse. No, en ese momento finalmente uno pone en una balanza, o sea, llevaba mucho tiempo con esa paciente, era una paciente chica, primer hijo, y fue más importante para mí seguir el proceso y acompañarla. Atendí el parto y luego de eso me cambié toda la ropa y me quedé de nuevo limpia. Pero uno puso una balanza finalmente lo que yo consideré que en ese momento era más importante. Y no, nadie me relevó. Pero sí aprendí la importancia de la pechera de plástico y ahora la utilizo así. El uso de gorro también es para proteger de salpicaduras en nuestro pelo. Recuerden que siempre el pelo debe estar tomado. Si el pelito es muy corto, no es necesario, pero importante que no esté en la cara. Entonces, el pelito tomado, gorro, y que idealmente no esté en nuestra cara. Lo importante del pelo, porque es necesario tomarlo, porque generalmente cuando tengan una atención con paciente, su pelo va a estar en contacto con el paciente y es incómodo para ustedes y para el paciente. Entonces, siempre tomárselo.
Ahora hay distintos gorros, antes todos usábamos esas cofias desechables, y ahora ustedes mismas pueden comprar parte de su uniforme de gorritos que ustedes encuentren en el mercado y que convienen con el uniforme, eso sí es importante, idealmente rojo, rojo, negro. El uso de mascarilla, está la mascarilla N95 y la mascarilla quirúrgica. Importante, lavado de manos previo a colocarme la mascarilla, y recuerden que la mascarilla siempre se toma desde los elásticos para su instalación. Me coloco la mascarilla, la tomo desde los elásticos y bueno, todas las mascarillas tienen una plaquita de metal que se acomoda en la nariz para, en caso de la N95, generar un sello hermético. En caso de las mascarillas quirúrgicas, no genera un sello 100%, pero de esa manera es más segura y se acomoda mejor a nuestro rostro. Y la mascarilla se elimina y, importante, después de retirarme la mascarilla, me vuelvo a lavar las manos. La mascarilla, están las desechables quirúrgicas usadas para cubrir nariz y boca, sin ser oclusivas, deben ser reemplazadas cada vez que estén visiblemente humedecidas, ya que disminuye el efecto de barrera protectora. El respirador con filtro de partículas N95, con elementos que filtran el aire que disminuye la aspiración de partículas, requiere de un ajuste facial oclusivo y requiere de entrenamiento previo a su uso. Ustedes van a visualizar que va a depender de la N95. Yo generalmente las que les he mostrado son muy similares a las quirúrgicas que se colocan detrás de la nariz, pero hay una N95 que el elástico va por detrás de la cabeza. Y esa es un poquito más complicada, no tanto el colocársela, la instalación, sino que el retiro. Porque para retirarla tengo que tener cuidado con no contaminarme. Yo quiero mostrárselas, pero no he encontrado. Solo he encontrado esta N95 con elástico que va en la oreja. Así que cuando ya la tenga en mis manos, le voy a mostrar la instalación o el retiro de esta mascarilla. Importante es que esta mascarilla generalmente uno la utiliza con pacientes, ciertos pacientes específicos, ya que es una mascarilla de mayor costo. El hospital, para alargar la duración de la mascarilla, generalmente lo que nosotros hacemos es cubrirla con una mascarilla desechable. Entonces me coloco la N95 y sobre la N95 me coloco una mascarilla quirúrgica con el fin de aumentar el tiempo de esta mascarilla, que generalmente nosotros las cambiamos a las 24 horas, y así alargamos su tiempo de vida. ¿Es lo correcto? No, no es lo más correcto, pero por costo es la medida que toma el hospital con el fin de poder tener estas mascarillas con pacientes con riesgo. El protector de conjuntivas, que son las antiparras, una cobertura oclusiva de los ojos en todo su contorno, no es reemplazable por los lentes ópticos. Y el escudo facial puede reemplazar antiparras, y recuerden que nunca se debe utilizar sin mascarillas. Brinda cobertura transversal envolvente en toda la cara, cubre de frente a mentón. Si ocupas escudo facial no es necesario ocupar antiparras, pero siempre utilizarlo con mascarilla, ambos. Y ahí tienen, bueno, las antiparras son estos lentes transparentes, que generalmente van a encontrar en los servicios de pabellón, porque es antes, previo a entrar a cualquier intervención quirúrgica. Es importante ponerse las antiparras por el riesgo de salpicadura de sangre o de algún fluido, pero ahora ya lo que más se utiliza es el escudo facial en la atención directa con los pacientes. Nosotros tenemos la obligación de usar escudo facial y mascarilla en la atención de todos los pacientes, ya que, como sabemos, hay pacientes con COVID que son asintomáticos. Entonces, en caso de que fuera asintomático y no presentara sintomatología respiratoria, tenemos un escudo protector adicional en la atención.
Esta es la secuencia de la colocación de los equipos de protección personal. El primer paso, seleccionar los elementos de protección personal a utilizar. Identificar dónde se colocarán los elementos de protección y identificar si existe alguien que pueda ayudar en la colocación y identificar dónde se eliminará el elemento de protección. Generalmente, las salas donde se encuentran pacientes con algún tipo de aislamiento respiratorio, hay un basurero que es específico para la eliminación de elementos de protección. Cuando inició la pandemia, los elementos de protección era generalmente algo que se utilizaba con pacientes específicos en las unidades de medicina más que en la maternidad o en los mismos pabellones obstétricos. Entonces, generalmente uno al colocarse la EPP lo hacía frente a otra persona que le fuera indicando si el orden en el cual se lo estaba colocando era el correcto. Ahora ya que es una práctica de rutina prácticamente, en todas las atenciones, ya no es necesario como esta colaboración en la colocación de los elementos de protección. Entonces, lo primero, me coloco la bata o el delantal impermeable, me coloco la mascarilla, me coloco la medida de protección facial, que puede ser escudo o anticarra, y por último, me coloco los guantes. Recuerden que previo a la colocación de elementos de protección, está el lavado de manos. Y esta es la secuencia de retiro, evitar contaminarse cuando se retire los elementos de protección. Siempre retirar lo más contaminado primero y dejar la cara para el final. Retirarse los guantes y la bata o delantal impermeable y eliminarlo. Realizar la higiene de manos, que en este caso puede ser con lavado de manos o alcohol gel. Retirar las antiparras o escudo facial desde las tiras o desde la parte posterior sin tocar la cara. Eliminarlo en un lugar seguro previamente. Generalmente uno lo coloca en el lavamanos y después otra persona lo rocía con cloro, porque no lo vamos a eliminar la antiparra o el escudo facial. Retirar la mascarilla desde la parte posterior, nunca tocar la parte anterior de la mascarilla. Recuerden que la parte anterior de la mascarilla es la parte que está contaminada. Y al retirar la mascarilla, higienizo de nuevamente mis manos. Las precauciones adicionales de los aislamientos, está la precaución de gotitas, precaución respiratoria, precaución de contacto y los aislamientos de cohorte. ¿Alguno de ustedes me podría hablar de la precaución de gotitas? ¿La Kevin podría contarme de la precaución en gotitas? Sí, las precauciones por gotitas son las que se tienen que tomar en pacientes que tienen enfermedades que se puedan contagiar por este medio. Se pueden tener a 2 pacientes que tengan la misma enfermedad, la misma patología, se pueden tener en la misma sala, y dentro de las precauciones que tenemos que tener para estos pacientes son que tenemos que estar a más de 1 metro de distancia de ellos, tenemos que estar alejados. Y lo mismo con los pacientes también tienen que estar a lo menos 1 metro de distancia. Perfecto. Y obviamente utilizando los elementos de protección personal. Perfecto. La Neri, ¿me puede contar de la precaución respiratoria? Las infecciones respiratorias en sí son partículas mayores de 5 micrones. Ajá. 5 micrones, sí. En enfermedades que pueden ser por vía respiratoria son, no sé, tuberculosis, el COVID. También se usa el cohorte, las puertas deben estar cerradas y se recomienda que la pieza sea individual. Ya. Son tantas cosas. La precaución de contacto. ¿Alguna voluntaria para que nos cuente de la precaución de contacto?
Ya, la Valentina Gutiérrez, que nos cuente de la precaución de contacto. Tenía el micrófono apagado. Sí, Se no te hace escuchábamos. en pacientes que tengan enfermedades que se puedan transmitir por contacto. Generalmente son cuadros de diarreas, enterobacterias y precaución especie individual o si no de corte, ¿Mm? que se debe realizar limpieza terminal. Cuando se retiren los pacientes, que se deben desinfectar los elementos que se hayan ocupado, sino que sean desechables. Ya, perfecto. Y el aislamiento de corte. La Paulina Muñoz, ¿nos puede contar del aislamiento de corte? Lo que ella entiende, se acuerda. Ahí está. Lo que me acuerdo es que había que aislar a 2 personas en una habitación. ¿Alguien se acuerda de algo más? En ese puede ser, el máximo son 2 personas. Yo En un tengo aislamiento. entendido que son cuando separan a pacientes que tienen la misma enfermedad. Eso tengo entendido. ¿Y se O separa que de 2 necesitan o se el puede mismo separar de tipo más? de más, pero tienen que tener como el mismo tipo de aislamiento. Igual tiene que estar a 1 metro de distancia, ¿cierto? Es como el mínimo en el que uno separa a un paciente para poder otorgarle una atención adecuada. Y en el aislamiento de corte lo importante es que las personas que yo aíslo son personas que tengan la misma patología o estén contagiados por el mismo microorganismo y que se mantenga 1 metro de distancia, que también es importante. Entonces vamos a ir repasándolo uno por uno. Precaución por gotitas. Gotitas es una partícula grande mayor a 5 micrones. Involucra el contacto de las conjuntivas y membranas mucosas de la nariz o boca con las gotitas que se generan al toser, estornudar, hablar durante algunos procedimientos. Es importante tener en cuenta cuando tengo a un paciente con algún tipo de aislamiento de distancias cortas o iguales o menores a 1 metro. ¿Cuál de estas patologías nosotros aislamos? La influenza, la Neisseria meningitis, la Bordella pertussis, que es el coqueluche, la paratilitis, el adenovirus, y generalmente requieren, además de la precaución o el aislamiento, el uso de EPPs. Puede ser una pieza individual o de corte. Si no es posible una pieza individual, puede estar en un área compartida, pero manteniendo una distancia mayor a 1 metro entre pacientes. No requiere manejo especial del aire y las puertas pueden estar abiertas. Utilizar mascarilla al estar a 1 metro o menos del paciente. Pónganse en una situación clínica. Ustedes como matrona de un servicio pesquisan que una paciente tose gran parte del día. En cada atención que se le realiza, la paciente tose, las pacientes de a los lados están incómodas porque esta paciente tose, y a esa paciente antes de ingresar al servicio le tomaron una PCR y la PCR está negativa para el COVID. ¿Cuál sería su conducta? ¿Qué es lo que ustedes harían? Preguntarle de hace cuánto tiene tos. Ya, perfecto. Tratarían de indagar de la patología, ¿cierto? Y la paciente le dice que lleva con tos más de 14 días. Que le habían tomado las PCR, pero siempre le sale negativa para el COVID. Entonces ella está tranquila porque no tiene COVID, pero sigue con tos. Ahí sospecharíamos tuberculosis si tiene más tos por más de 15 días. ¿Cuál es la característica de la tuberculosis? ¿Cómo es esta tos? ¿Es tos seca o tos productiva? Tos productiva. ¿Cierto?
¿Y ustedes qué hacen? ¿Le informan al Aislamiento. médico? ¿La aíslan ustedes? Dicen, ah, ya, esta paciente hay que aislarla. ¿Qué es lo que harían? ¿Qué es lo primero que harían? Aislarla. Aislarla, ¿cierto? A lo que quiero llegar es que la indicación de aislamiento no es propia del médico. ¿Ya? La indicación puede provenir de ustedes. Ustedes pueden ver algún riesgo con alguna paciente y aislarla. Yo recuerdo que yo tuve una paciente que tenía un eritema en toda la piel, lesiones cutáneas, y que la paciente llegó en trabajo de parto completa, tuvo el parto, y nadie se había fijado en que esta paciente tenía estas lesiones en la piel. Entonces yo, como matrona de puerperio en ese momento, como le realizo examen físico, veo que tiene grietas en toda la piel. Y le pregunto a ella, le pregunto si esta hace cuánto lo tiene. Y me dice, no, lo tengo hace mucho, mucho tiempo. Le digo, ¿y usted nomás lo tiene? Porque uno finalmente también tiene que pensar en que si ella vive con más personas en la casa, si quizá alguien más ha presentado estos síntomas, porque si los presenta solo ella, igual es extraño. Y nosotros pensamos que la paciente podía tener sarna por el tipo de herida de la piel. Y si presentaba sarna, había que aislarla. Entonces, en ese caso, llamamos al infectólogo que viera las lesiones, le pidió unos exámenes, pero finalmente se descartó la sarna y eran chinches. Y el chinche generalmente está en la casa, no va con la paciente. Entonces, como no se moviliza con la paciente, finalmente pudo salir de ese aislamiento y quedarse en alojamiento conjunto con su recién nacido. Pero finalmente a lo que quiero llegar es que uno visualiza ciertas cosas, es importante tomar una medida y no sentir que está exagerando. A mí una vez me pasó con una paciente que tenía varicela. Entonces también había que aislarla y es importante informarle al médico, informarle a la supervisión. Uno tiene una sospecha clínica de alguna patología que merezca algún tipo de aislamiento y que la paciente esté aislada hasta que venga un especialista y determine cuál finalmente es la patología que puede presentar. Porque puede ser que uno no es experto en patologías tampoco, entonces puede ser que no sea necesario, pero es preferible prevenir que gran parte de una sala se contagie. Las precauciones respiratorias es una vía aérea particular que son partículas menores a 5 micrones. En este caso encontramos la tuberculosis, la varicela zoster, la sarampión, el SARS. Idealmente una pieza individual, manejo especial del aire, que exista presión negativa adecuada, que descargue el aire fuera de la pieza. Una puerta cerrada, uso de mascarilla en todas las tensiones, y la mascarilla debe colocarse y retirarse fuera de la habitación del paciente, y se recomienda el uso de mascarilla N95. Las precauciones de contacto directo involucra el contacto piel a piel, el contacto indirecto involucra el contacto con objetos. En este caso puede ser por bacterias multiresistentes, como el Staphylococcus aureus, resistente a la oxacilina, Enterococcus resistente a la vancomicina, bacilos gram negativos, productores de beta-lactamasa de espectro extendido, infecciones entéricas, infecciones virales respiratorias, infecciones de la piel. Generalmente, cuando ustedes reciban un cultivo, un urocultivo, un hemocultivo, y les aparezca que es en el cultivo le aparezca que el microorganismo es B positivo, quiere decir que es resistente a la penicilina, ¿ya? Que a la producción de beta-lactamasa. Entonces, para que lo tengan presente en la evaluación de los exámenes, las infecciones virales respiratorias, infecciones de la piel, dijimos, los requerimientos, pieza individual o en corte, guantes, tijera plástica o delantal,
Y idealmente que los equipos y el instrumental que se utiliza sea único para este paciente. En el momento en que el paciente se dé de alta, el material que se pueda desinfectar se limpie con alcohol al 70 o eliminarlo directamente si no se pudiese desinfectar. Por ejemplo, termómetros, fonendo, aparatos de presión, son elementos que se pueden desinfectar. Pero si yo tengo un frasco con tórulas de algodón, no puedo desinfectar las tórulas de algodón con alcohol. Es contraproducente. En ese caso, uno elimina. Hay desechos equipos que uno finalmente termina por eliminar. Y los aislamientos de cohorte, se entiende este tipo de aislamiento a la ubicación en una misma sala de 2 o más pacientes portando un mismo tipo de infección por igual patógeno. Esta alternativa permite optimizar recursos y concentrar esfuerzos de trabajo comunes en una sola área. Para establecer medidas de aislamiento de un número significativo de pacientes con la misma enfermedad y agente que requieren el mismo tipo de precauciones que por el contacto, gotitas o respiratorio, permite la instalación de un mismo tipo de medidas a todos los pacientes en este grupo según la vía de transmisión de la infección. Para control de brotes de enfermedades de alta transmisibilidad o de brotes de difícil manejo. Por esto se utilizan los aislamientos de cohorte. Las medidas generales que se deben cumplir, incluir solo casos confirmados de infección o colonización por el mismo agente infeccioso, destinar personal de salud exclusivo para la atención de estos pacientes, que no debe atender a otros pacientes dentro de los establecimientos, destinar áreas, salas o sectores exclusivas para estos pacientes, que incluya estación de enfermería, sector de insumos, baños excusados, mantener distancia mínima de 1 metro entre camas de pacientes y espacios con el suficiente para poder realizar procedimientos de un paciente sin invadir el espacio del paciente en cama continua, y el cohorte se termina habilitando el área al ingreso de otros pacientes solamente al ser dado de alta el último paciente de esa corte. Entonces, yo voy a poner un ejemplo. Pacientes con COVID positivo. Generalmente los pacientes con COVID positivo en los hospitales se encuentran en un sector del hospital en donde están todos los pacientes respiratorios. Antes generalmente estaban los aislamientos en medicina que eran para pacientes respiratorios, pero dado la cantidad de pacientes que requieren medidas de aislamiento, lo que se hizo fue modificar la distribución de los servicios. Como ejemplo, el servicio de medicina, en el caso del Hospital San Camilo, utiliza prácticamente todo el 3er piso. La mitad del piso es para pacientes respiratorios, la otra mitad es para pacientes con morbilidades. El área de cirugía se modificó, ahora estaba en el 2º piso, en el pensionado. O sea, a medida que la pandemia ha ido avanzando, se han tomado diferentes medidas y se ha destinado personal y espacio para la atención de estos pacientes. Y dentro del mismo sector donde se encuentran estos pacientes, hay diferentes salas, y en cada una de esas salas hay una corte de pacientes, ¿cierto? Que finalmente comparten la patología, que en este caso, por ejemplo, es el COVID, y el personal se encuentra, se generó todo un personal que está capacitado para atender pacientes respiratorios. Entonces, finalmente lo que se hace es poder sectorizar, y también permite una atención segura del paciente y poder mantener el brote en ese sector del hospital para no poner en riesgo a otras unidades. También entender que dentro del mismo hospital los otros servicios se manejan con salas de transición en espera de PCR, en espera del resultado de la PCR. Yo les comentaba que, por ejemplo, en la maternidad, nosotros tenemos una sala de transición en donde ingresan todas las pacientes que no tengan PCR, con PCR pendiente,
al hospital no ingresan pacientes que no tengan PCR tomada. De hecho, para las cirugías electivas, las inducciones de parto o cesáreas electivas, las pacientes vienen con una PCR tomada previamente, e ingresa ya al servicio con este resultado. Y bueno, en esta sala de transición, finalmente lo que uno hace es educar al paciente, entregarle mascarilla, que el lavamanos tenga siempre, bueno, que esté el lavamanos, que tenga siempre alcohol gel, jabón, Clinic, para que ellas también puedan lavarse las manos y protegerse, educarle respecto a no compartir insumos con otras pacientes, que eso ha sido complejo el manejo en la sala de transición, porque las pacientes no es que las pacientes tienden a empatizar con las otras pacientes. Entonces, por ejemplo, una paciente no tiene un pañal. Entonces, ¿qué va a hacer? Va y le va a pedir el pañal a la paciente que está al lado. La paciente de al lado va y se lo va a entregar. Entonces, es complicado porque uno le dice, no compartan nada, pero empatizan y finalmente no cumplen a veces con estas indicaciones. Entonces, de esta manera funciona la sala de transición. En la medida que la paciente salga negativa, se va moviendo al servicio, dependiendo del diagnóstico, si es puérpera, embarazada o paciente ginecológica, se le asigna una sala, ya que generalmente nosotros agrupamos pacientes. Tenemos a las puérperas en un sector, a las pacientes ginecológicas en una sala y a las embarazadas en otras. Entonces vamos adecuando el servicio, lo vamos distribuyendo. Entonces sale esta PCR negativa, la paciente se traslada y en caso de salir alguna PCR positiva, la paciente sube al servicio de medicina, en donde se encuentran las patologías respiratorias, para el personal propio que atiende esta patología. Y dependiendo del tipo de paciente, generalmente como uno va adecuando la atención, porque también necesitan la supervisión de la matrona desde su patología. Otra cosa importante que aquí menciona es que la Corte se termina habilitando el área de ingreso de otros pacientes solamente al ser dado de alta el último paciente. Entonces, si yo tengo en una sala pacientes con COVID, yo no ingreso, si ingresa otro paciente, no ingresa a esa misma sala. En caso de que se vaya de alta el último paciente, aunque comparta la misma infección, cuando se da de alta ese último paciente, yo vuelvo a abrir la sala. A veces pasa que hay una sala con 6 camas que tiene un paciente. Entonces también es complejo desde la logística porque se necesitan camas para hospitalizar más pacientes, pero no se puede poner en peligro finalmente a este paciente ingresándolo a la sala, en donde todavía no se termina un corte. Entonces, finalmente, uno ahí se cuestiona qué es lo más correcto de realizar. La limpieza y desinfección del ambiente, la limpieza y desinfección son importantes ya que los agentes infecciosos pueden sobrevivir en el ambiente por periodos de tiempo variables, de horas a días. La limpieza puede hacerse con agua y detergentes neutrales y debe siempre proceder a la desinfección. La contaminación de superficies del ambiente puede reducirse utilizando un desinfectante hospitalario estándar como el alcohol o solución clorada. El uso de desinfectantes puede depender de reglamentos locales o de la disponibilidad del producto. Todas las personas que limpian derrames de secreciones o fluidos corporales deben usar elementos de protección adecuados. Entonces, ahora vamos a hacer la clase de COVID-19, los protocolos que se están utilizando. Yo aquí puse como una línea del tiempo para contextualizar un poquito en sí la patología. Entonces, en el 2020, en enero del 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró el brote de una nueva enfermedad por coronavirus en la provincia de Wuhan, China, como una emergencia de salud pública de relevancia internacional. El 3 de marzo del 2020,
Un joven de 33 años proveniente de un vuelo de Singapur fue el primer PCR positivo de este virus que se está expandiendo a gran velocidad en el mundo, e hizo lo mismo en las 16 regiones en Chile. El 11 de marzo se declaró oficialmente una pandemia por coronavirus, luego de haberse propagado la infección en gran cantidad de países del mundo. El 18 de marzo el presidente anunció el estado de catástrofe. El 20 de junio, desde el 18 de marzo a julio del 2020, nos mantuvimos la gran parte de nosotros en cuarentena. Y el 20 de julio inicia el plan paso a paso, que tiene como objetivo ir movilizando, dependiendo de la cantidad de contagios, si esta población se va a mantener en cuarentena, en transición, preparación. Y así nos mantuvimos como aproximadamente de julio hasta ahora, que nuevamente gran parte de la población en Chile se encuentra en cuarentena. Y importante como un hito, el 24 de diciembre llega el primer cargamento de 10.000 vacunas a Chile. Eso más o menos es el contexto. ¿Ustedes qué creen? Bueno, yo aquí quiero opiniones, ya respecto a la cuarentena. ¿Cómo llega la cuarentena? ¿Ustedes creen que está bien? ¿Fue necesaria? Quizá hay comunas que deberían estar en transición. ¿Qué creen de la cantidad de vacunas, de la cantidad de pacientes que se ha vacunado y que finalmente no ha disminuido el brote? Uno lo que puede ver a través de las noticias es que hay gran cantidad de la población en Chile. Chile es pionero en vacunas y también es pionero en cantidad de casos diarios con contagio del COVID-19. ¿Por qué creen ustedes de esto? ¿Cuál es la parte que no se está cumpliendo? Que la gente se confía mucho. ¿En qué? ¿La vacuna De o en que no le va a pasar? sí. Yo creo que por los dos lados. Por la vacuna dicen, ya no me voy a enfermar. Algunos por desinterés, o sea, por desinformación creen que por ya tener la vacuna no se van a contagiar y se dejan de cuidar y cosas así. ¿Alguien más? Yo Yo por creo parte, que... Ah, Vamos a una. ¿La María Belén o la Cata? ¿Quién va primero? dale mi la reina. gata. Es que no, lo que yo le quería decir es que igual, por ejemplo, la gente igual tiene que salir a trabajar y tiene que movilizarse en el transporte público y ahí igual uno ve que no hay una cantidad de personas límite y está siempre lleno, entonces igual hay cosas que van más allá de lo que la gente puede controlar. Ya, pero mira, yo te pongo un caso. En diciembre había 1.000 casos. 1.000 casos, gran parte de la población se encontraba en preparación. Estábamos en fase 3, de septiembre a diciembre, prácticamente todas las comunas se encontraban en fase 3, pero había 1.000 casos diarios. ¿Qué fue lo que cambió? Porque ahora hay 8.000 casos. Porque la gente se movilizaba y trabajaba en diciembre, y ese finalmente no fue lo que cambió. ¿Qué creen ustedes que fue finalmente, cuál fue la decisión gubernamental que afectó y que finalmente se ve la consecuencia? 8.000 casos diarios. Eso mismo ¿El quería permiso de comentar recién, vacaciones? cuando me interrumpió la María Belén. No, es que eso mismo, el tema de que el permiso de vacaciones igual fue un relajo gubernamental, y si ven que desde arriba se relajan, todos para abajo van a relajarse. Entonces, la gente no entiende por qué sí se podía salir en vacaciones, pero ahora no. Entonces la gente ve esa inconsecuencia y actúa inconsecuentemente también, porque no hay una forma estricta de aplicar esas medidas. Con el tema de los controles también. Supone que iba a haber controles sanitarios en todos lados, y no, yo tuve que ir hasta Viña, y de aquí a los Andes a Viña no vi ni un control, y de vuelta tampoco. Nada. Y igual creo que finalmente el mensaje del gobierno es errado.
Finalmente también comparto esta visión de que se da permiso como para ciertas cosas y para otras es como la prohibición, o sea, yo puedo ir a comprar al mall, pero no podía ir a un parque, también comparto parte de sus opiniones. Pero finalmente yo creo que sí hubo un relajo de parte de la mayoría de la población. Sí influye el permiso de vacaciones, que lo que hizo fue movilizar este, este virus por gran parte de Chile. Finalmente uno veía que los casos, la mayoría de los casos se concentraban en Valparaíso, Santiago, y ahora de Arica a Punta Arenas, ahí están los casos, pues se movilizó este virus por todo Chile. Finalmente, dime, Siga nomás, profe, siga nomás. que finalmente ahora se ven las consecuencias. Yo siento como un gran retroceso. No sé si a ustedes les pasa, pero finalmente es frustrante ver que estamos peor que el año pasado, siendo que contamos con educación, con vacunas, con elementos de protección adecuados. Yo recuerdo que el año pasado no teníamos ni siquiera acceso a mascarillas, y ahora que hay muchos elementos de protección, estamos peor. Eso, yo quería compartir mi opinión finalmente respecto al contexto de esto, y creo que es positivo escucharnos y saber qué piensan ustedes. No sé si alguna más tiene algo que decir, aportar, en el momento de Lo que opinar. yo quiero decir algo. Dígame. Que igual, por ejemplo, yo estuve trabajando allá en Quillota y me quedaba en la casa de una tía. Y mi tía no creía mucho en el coronavirus, mi suegra tampoco creía mucho en el coronavirus el año pasado. Igual no habían tantos casos, tenían conocidos que decían que no, que estaban los números alterados y toda la cuestión. Y resulta que en febrero a mi tía le dio coronavirus. Y ahí le creyó todo, po. Es cosa como de que esté como más cerca de uno para creer. Tal vez eso será, porque la gente que no lo ha vivido realmente no está ni ahí. Sí, también comparto esa opinión. Finalmente también se creía que eran estrategias como gubernamentales para controlar a la población. Hay que contextualizar que la pandemia vino después de todo el estallido social que hubo en Chile, entonces gran parte de personas tenían la opinión que era una forma de control finalmente para que la gente no se movilizara. Bueno, ¿alguien más quiere opinar? ¿Quiere, ¿me dijo yo o no? Sí, no, yo. ¿Ahí me escucha bien? Sí, ahí te escucho bien. Ya. No, yo creo que respecto al tema de las cuarentenas que estamos viviendo ahora, por ejemplo, yo soy de Quillota y Ya. yo el año pasado estuvimos, ¿verdad?, 3 meses en cuarentena. Y la verdad es que yo encuentro que ha sido un mal manejo del gobierno, también de la confianza de la gente, que también la gente ya no cree como que esto sea verdad, porque como que, a ver, ¿cómo decirlo? Como que sienten que todo esto como que lo inventan. Lo que dijo la Darling recién. Pero a lo que voy yo es que nosotros tuvimos 3 meses en cuarentena y cuando terminamos la cuarentena teníamos mucho más casos que cuando la empezamos. Entonces se supone que las cuarentenas servirían para como que la gente no se movilizara y todo, pero estamos peor. Bueno, y ahora nosotros de nuevo estamos en cuarentena y tenemos muchos casos y estamos peor que el año pasado. ¿Están todas ustedes en cuarentena? ¿Hay alguna que se encuentre en otra etapa del plan paso a paso? Yo estoy en fase 2, ¿Dónde vive usted? en La Serena. En La Serena se encuentra en fase 2. ¿Y usted cómo lo ha visto? ¿Hay cuidado, precaución de las personas en la semana? ¿O hacen su vida normal? O sea, igual hay menos gente que antes, pero igual la región tiene hartos casos como para que nos hayan sacado de cuarentena. Yo lo mencioné en la clase que el gobierno, para determinar qué comuna se va a cuarentena, tienen que haber 300 casos activos por 100.000 habitantes. Ese generalmente es el mínimo de personas
que debe encontrarse contagiadas para que el gobierno determine si se va o no a cuarentena. Como que de cierta manera también se habló de razones políticas, económicas, como para la declaración de cuarentena en ciertas zonas, pero el ministro, el MinSal, declaró que seguía por una cifra, un número. Entonces, por esto está esta discusión de también por qué, por ejemplo, pasaba aquí en el Valle, no sé ya, porque San Felipe está en fase 2 y los Andes está en cuarentena. Entonces, pasaba por el número de casos activos. Profe, pero Dígame. siempre es así. Mira, es lo que declaran, ¿ya? Como la información oficial, eso es lo que declaró el ministro en una entrevista. Ay, porque aquí en Quilpué igual eran hartos casos el año pasado y creo que recién este año o casi a finales del año pasado pasamos recién a cuarentena, siempre estuvimos en fase 3. Mira, yo creo que esta cifra del año pasado no las manejaba. Yo creo que de este año empezaron a manejarlo a través de cifras. Como que finalmente para hacerlo de manera objetiva y no por presiones políticas económicas la toma de decisiones. Ya, pero esto yo lo vi en una entrevista, lo leí en el Mercurio y después lo busqué oficialmente en las páginas como oficiales respecto a la información del coronavirus, que hay bastantes. Entonces, vamos a seguir con la clase. No sé si alguna más quiere dar alguna opinión o sumar a algo más. O sea, yo quería aportar, pero era más que nada tema de, encuentro que como que no son muy transparentes respecto al conteo de las cifras. Porque, o sea, voy a dar un ejemplo, porque lo que pasa, mi tía vive en Los Ángeles, en la 8ª región, y ella trabaja, ella es tecnóloga médica, pero ella es jefa de un centro médico, entonces igual tiene como harta información. Entonces ella dice que en Los Ángeles alteran los números para que la ciudad siga en cuarentena. Los Ángeles lleva 4 meses en cuarentena hasta el día de hoy. Y dicen que todavía están alterando los números para que, porque, ¿cómo se llama? La comuna está o sea, la ciudad está en cuarentena, pero los casos siguen subiendo. Y como que nadie se pregunta por qué suben tanto, siendo que están en cuarentena. Mira, fuerte la declaración, y más de una persona que trabaja directamente en un laboratorio. Claro, sí. Entonces, finalmente habla quizás de una falta de transparencia importante. Y uno finalmente se cuestiona si en Los Ángeles pasan esas tipos de situaciones, quizá en lo largo de Chile hay situaciones irregulares que uno no sabe, pues desconoce. Pero importante, sería importante que quizá el gobierno, su ente supervisores, sepan esto, pues, que finalmente supervisen como corresponde, porque no debería ser la falta de transparencia, no es algo ético, no es algo que uno espera finalmente del gobierno que suceden este tipo de cosas. Mira, me dejaste pensando con la información. Ya, chicas, entonces voy a avanzar. Finalmente, esta era parte del contexto. Es importante conversar, saber sus opiniones, ver cómo van viviendo también la pandemia, porque es complejo, es difícil, es frustrante. A mí eso me ha pasado este último periodo, que lo considero muy, muy frustrante. Entonces, seguimos avanzando. Esto era hasta el 5 de abril, como ustedes pueden ver, la curva de casos. Como ustedes pueden ver, de agosto hasta por lo menos diciembre, la curva se mantuvo plana con 1.500 casos diarios, y ya en marzo, abril, esto culminó, aumentó considerablemente, exponencialmente las cifras. En promedio, hasta el 5 de abril, habían 6.875 casos,
Recordar que desde diciembre contábamos con vacunas y que finalmente fueron aumentando, ambos, fue aumentando el número de vacunados como fue aumentando el número de casos. Entonces, ¿esto qué nos deja entrever? Disculpen, que no es suficiente el vacunar a la población. Finalmente es una medida, esta medida tiene que estar asociada a diferentes conductas de la población. Tienen que estar, la vacunación tiene que estar asociada al uso de elementos de protección personal. Ahora los elementos de protección personal en pandemia se acercaron prácticamente a toda la población. El uso de mascarilla, el uso de guantes, el uso de escudo facial. Yo vi gran parte, por ejemplo, de personas que iban a comprar con guantes. Se mal utiliza el guante, de cierta manera, porque no tiene sentido utilizar guantes y después tomar el celular, por ejemplo. Pero de cierta manera se acercaron los elementos de protección que para uno que es personal sanitario está tan familiarizado a la población en general. Entonces, yo les voy a hablar del protocolo de COVID del Hospital San Camilo, que está como, que es del Hospital San Camilo y del Hospital de los Andes como servicio de la Concagua. Eso es lo que quería decir. Entonces, este protocolo finalmente se realiza con el fin de estandarizar y actualizar el procedimiento para realizar la evaluación de los antecedentes de pacientes gestantes, puérperas y recién nacidos con sospecha o examen confirmatorio para el COVID-19. Efectuar la toma de decisiones del tratamiento conforme a la evidencia científica disponible y a la realidad local, y definir responsabilidades del personal involucrado en el manejo de pacientes gestantes, puérperas y recién nacidos con sospecha o examen confirmatorio para el COVID-19, y evitar contagios e infecciones cruzadas entre usuarios internos y externos. Finalmente, uno, a medida que va recogiendo información, hay que pensar que el COVID-19 es nuevo, es un virus nuevo para todo el personal sanitario, entonces los más expertos desde el departamento de IAS, microbiología, van generando diferentes protocolos, y estos protocolos también hay que aterrizarlos en los diferentes servicios. Generalmente pasaba que siempre se pensaba en los servicios de medicina, servicios que tengan pacientes respiratorios, pero no pensaban, por ejemplo, en la maternidad, en la embarazada, en los recién nacidos, como que eso desde el MinSal se fue dejando de lado, entonces los propios servicios tuvieron que ir generando sus propios protocolos. Entonces los vamos a ir revisando. Importante es las generalidades sobre el diagnóstico de los casos. Un caso confirmado con COVID-19 es una persona sintomática o asintomática con detección de una PCR positiva para el virus. Un caso probable es una persona que ha estado expuesta como contacto estrecho a un caso confirmado y o presenta al menos un síntoma compatible con la enfermedad COVID-19. Contacto estrecho, ¿cómo lo vamos a definir? Persona que ha estado en contacto con un caso confirmado con COVID-19 entre 2 días antes del inicio de los síntomas y 14 días después del inicio de los síntomas del enfermo, cumpliéndose además una de las siguientes condiciones: haber mantenido más de 15 minutos de contacto cara a cara a menos de 1 metro sin uso de mascarilla, haber compartido un espacio cerrado por 2 horas o más sin uso de mascarilla, pernoctar en la misma unidad o sala clínica, haberse trasladado en cualquier medio de transporte cerrado a una proximidad menor de 1 metro con otro ocupante del medio de transporte sin uso de mascarilla. La cuarentena es un periodo de aislamiento de personas tras exposición del agente infeccioso con tal de restringir su transmisión y prolongación. Se ha establecido para el COVID-19 para efecto de este protocolo 14 días. Una de sus compañeras en la clase presencial me hizo el hincapié de que ella era del Valle de Aconcagua, de la comuna de Putaendo, y su hermano o un familiar tenía COVID y que le dieron
11 días de aislamiento. Yo estuve averiguando y efectivamente dependiendo de la sintomatología o si es asintomático, es el día, cuántos días finalmente van a indicarle de aislamiento. Si es una persona con algún tipo de sintomatología leve, son 11 días. Eso sí era lo correcto. Yo lo revisé en el protocolo de otros servicios, pero en el de la maternidad todavía no lo daban por escrito. Así que recién esta semana se está nuevamente actualizando el protocolo. Los síntomas de la enfermedad son poco específicos. Prácticamente tiene una gran variedad de síntomas, fiebre, presentar una temperatura corporal sobre 37,8, tos, disnea o dificultad respiratoria, dolor torácico, dinofagia, dolor de garganta al comer o tragar fluidos, mialgias, calofríos, cefalea, diarrea, pérdida brusca del olfato, que se reconoce como anosmia, o pérdida brusca del gusto, que es la geusia. Entonces, gran cantidad de patologías, gran cantidad de motivos de consulta de nuestras pacientes pueden ser inespecíficos. Entonces, es importante tener un protocolo finalmente a cómo actuar en caso de que alguna paciente presente alguno de estos síntomas. Finalmente, eso es lo que uno se cuestiona y por qué son tan importantes los protocolos. Porque yo me puedo regir por un protocolo, mi compañera se rige por otro y finalmente se genera un estado de confusión a nivel de hospitalario. Entonces puede ser que hasta para los mismos pacientes es confuso, porque si un día fue a consultar y yo le digo, no, tiene que ir al box de la enfermedad respiratoria, pero me dice, pero ayer, no sé, una colega, no, me hizo pasar y me vio con todas las demás embarazadas. Entonces, finalmente el protocolo se realiza para que no sea subjetivo la atención del paciente, para que no sea según la apreciación de la persona que atiende a esta paciente, sino que si se describe que con uno o más síntomas la paciente se atiende en la unidad del respiratorio, se atiende en la unidad del respiratorio. No queda a juicio del personal de salud finalmente dónde se va a realizar la atención de esta paciente. ¿Cómo vamos a clasificar la severidad del COVID-19? Es una enfermedad leve, una persona asintomática confirmada, sin elementos de gravedad determinados por insuficiencia respiratoria aguda o sepsis. Cuando hablamos de una enfermedad moderada, una persona con criterio de neumonía por COVID. En adolescentes y adultos, personas con fiebre, tos, disnea, taquipnea, pero saturando con una saturación de oxígeno mayor o igual a 90% ambiental. Niños, signos clínicos de neumonía sin complicaciones ni requerimientos de oxígeno. El diagnóstico de una neumonía puede ser establecido en base a hallazgos radiológicos, radiografía de tórax y o tomografía computarizada de tórax, o en casos confirmados por efecto de este protocolo. O sea, puede ser por el laboratorio o puede ser por imagenología. Cualquiera de estos dos nos puede finalmente diagnosticar a un paciente como positivo. Cuando es la enfermedad severa, una enfermedad con una neumonía severa, con requerimientos de oxígeno basado en una saturación de oxígeno menor a 90, ambiental, y una taquipnea con aumento de 2, aumentar en 2 la frecuencia respiratoria, dependiendo de la edad del paciente, porque recuerden que dependiendo de la edad del paciente es cuánto es lo normal en su frecuencia respiratoria. Donde la enfermedad es crítica cuando un paciente cursando con síndrome de distrés respiratorio agudo, sepsis y o necesidad de unidad o de cuidados críticos por COVID-19, se agrega a esta categoría menores de 21 años que cumplan categoría de síndrome inflamatorio multisistémico asociado a COVID. Ahora también, consecuencia de nuevas cepas de COVID, se ha visto el PINS, que es este proceso inflamatorio sistémico asociado a pacientes pediátricos, que tienen diferentes sintomatologías que en pacientes adultos, que hayan habido un aumento considerable de los casos, y hasta ha aumentado la mortalidad infantil
Ha habido casos tan graves que ha terminado con la muerte de niños, producto de esta enfermedad, pensando que en la evolución y lo que se creía al principio, que era que los niños eran asintomáticos, que los niños transmitían esta enfermedad, pero que finalmente no iba a haber una consecuencia fisiológica, un proceso fisiopatológico, y ahora la evidencia nos ha demostrado todo lo contrario. Entonces, a medida que van pasando diferentes situaciones, se va teniendo mayor conocimiento de la patología y cómo se comporta. También va a depender de las diferentes cepas que se han ido encontrando. Se ha visto que las cepas brasileñas o las cepas sudafricanas son más contagiosas, pero que la cepa británica, por ejemplo, afecta de mayor manera a las pacientes embarazadas. Es más contagiosa o genera que sea más grave el contagio por esta enfermedad. Yo el otro día veía la lista de pacientes del hospital Gustavo Fricke, que me le mandó una colega que trabaja allá, y por lo menos habían 4 puérperas, 6 gestantes graves por COVID, con una neumonía severa. Y no sé si ustedes han visto, bueno, yo lo he visto por las redes sociales, que se han interrumpido embarazos prematuros en consecuencia de gestantes con COVID con criterio de ventilación mecánica. Entonces, finalmente hay que pensar que una gestante con COVID son 2 pacientes y la consecuencia es la interrupción iatrogénica de este embarazo. Otra cosa importante que a mencionar, que una paciente que requiere ventilación mecánica, gestante, no sigue el curso de su embarazo. Si se diagnostica con una neumonía severa, con requerimiento de oxígeno, que hay indicación de uso de ventilación mecánica, tiene que interrumpir el embarazo por la sedación que se utiliza para el uso del ventilador. No son compatibles. Entonces, desde ahí la importancia, la precaución, la educación con nuestra gestante se hace fundamental. Cuando un recién nacido sospechoso es aquel recién nacido hijo de madre con antecedentes de infección respiratoria entre los 11 días antes del parto y 28 días después del parto, o que tengan contacto cercano con alguien con COVID-19, probable o confirmada, o que estén catalogados como contacto. Aquí se incluyen los miembros de la familia, cuidadores, personal médico y visitantes. Todo recién nacido sospechoso está bajo consideración de riesgo independientemente si presenta o no síntomas. El otro día, urgencia pediátrica, recién nacido de 10 días, hijo de padres COVID positivo. ¿Qué piensan de eso? ¿Qué les genera? Pensar que un recién nacido de 10 días está con fiebre y ambos padres positivos. Que seguramente le dio COVID. ¿Cierto? Uno ya sospecha que un recién nacido está sometido a una infección respiratoria en la cual desconoce si va a generar alguna repercusión en el tiempo, porque uno no sabe. Uno no sabe si este recién nacido finalmente va a tener alguna patología respiratoria que lo acompañe gran parte de su vida. Es fuerte de pensar. Yo todos los días estoy en la urgencia, me pasan este tipo de casos y quedo descolocada. La toma de muestra es un hisopado nasofaríngeo, está totalmente estudiado, que es el gold estándar, es la mejor técnica para el diagnóstico del COVID-19. Y vamos a hacer finalmente la secuencia para la toma de esta muestra. Lo primero es la colocación de los elementos de protección. Para yo poder tomar la muestra, debo estar con mis elementos de protección. Recordar que el paciente para la toma de la muestra va a encontrarse sin mascarilla, así que es un elemento menos de protección para el funcionario. Entonces, desde ahí, la importancia de mi protección.
Entonces, lo primero es introducir por la nariz aproximadamente 8 centímetros hasta notar el tope y con el paciente con la mascarilla cubriendo su boca. Realizar varios movimientos de rotación durante 8 a 10 segundos y retirar el hisopo sin parar de rotar. Introduce el hisopo en un medio de transporte y el hisopo viene delimitado, tiene una marcación para poder romperlo, tiene como un prepicado. Entonces yo rompo esa marquita y cierro con una tapa rosca. Y después se remueve para disgregar el exudado de la muestra y se limpia el envase con una toallita desinfectante y luego esa muestra se traslada sobre una cápsula o una cápsula o puede ser un objeto independiente para que no se contamine con otras muestras. Idealmente llevar en la mano, nunca por un tubo neumático, son estas balas que tienen cierto servicio en donde se transporta la muestra como desde el servicio que se toma, como como estas balas de supermercado. Ya hay algunos hospitales, clínicas que las tienen, pero este examen siempre lo traslada una persona. El auxiliar de servicio generalmente es el encargado de trasladar el examen y siempre conservarlo entre 2 a 8 grados Celsius. No sé si a algunos le han tomado el hisopado, lo han testeado. Sí, 2 veces. Han testeado 2 veces, es súper incómodo. A algunas personas les duele, a otras personas les molesta. Es importante educar al paciente, tranquilizarlo y posicionarlo de la manera más cómoda para este procedimiento que es bastante molesto. Ya no es llegar, le voy a tomar hisopado y yo rompo meto la tórula por la nariz, no. Siempre esperar que el paciente se encuentre preparado, explicarle lo que se va a realizar, explicarle la técnica, y luego de eso proceder a tomar el examen. Siempre tener esas consideraciones. Las características del hisopo en la imagen es el primero, es ese delgadito, ¿ya? Ese es el con el que nosotros tomamos la muestra. Es fino, es un palillo de plástico flexible, de material sintético, un poliéster de Dacron, y el hisopo no tiene que ser de alginato de calcio. Y el depósito es con tapa rosca. Estas son las características en las que deben fijarse para tomar la muestra con el hisopado correcto. Recuerden lo que vimos en la clase de exámenes, que finalmente uno tiene que cerciorarse de que el tubo o frasco en donde esté tomando la muestra sea el correcto para no tener que repetir este procedimiento, porque si yo tomo la muestra y era otro el tubo en el cual se iba a transportar, finalmente es someter al paciente otra vez al proceso. Y ya es un proceso incómodo, en algunos casos puede ser hasta doloroso, entonces tienen que tener ese tipo de precauciones. Si tienen alguna duda respecto en qué tubo o frasco va la muestra, llamar al laboratorio, el laboratorio siempre va a responder y nunca quedarse con la duda. ¿Y cuáles son nuestras conductas desde la matronería con las pacientes, bueno, diferentes tipos de pacientes? En las pacientes ginecológicas, con COVID, la paciente con patología ginecológica tendrá una evaluación en 2 oportunidades diarias por matrona en horarios establecidos. Se estableció el horario de las 12 y las 21, según la necesidad del cuadro clínico o indicación médica. El médico pasa una vez al día, a no ser que nosotras informemos que hay alguna situación aguda, crítica de la paciente, en el cual requiera mayor vigilancia o nuevas indicaciones médicas.
Voy a poner, por ejemplo, una paciente que se encuentre con COVID positivo, con el diagnóstico de un aborto incompleto o restos de aborto o en el proceso de aborto. Generalmente estas pacientes van a requerir mayor evaluación, por ejemplo, por la cantidad de sangrado. Por ende, si la paciente está sangrando y uno va observando que la cantidad de sangrado va aumentando, de pasar un sangrado escaso, pasa un sangrado regular, luego abundante, yo no me quedo tranquila con 2 visitas diarias, sino que yo evalúo cuánta es la cantidad que sangra, y dependiendo de eso es si la visito más o no, o le informo al médico. Doctor, la paciente, le informo el diagnóstico, antecedente, la situación, el ciclo de la paciente, si se encuentra taquicárdica o con la presión baja, o si esta se encuentra sudorosa, pálida, le informo al médico, el médico le evalúa y probablemente va a modificar las indicaciones, quizá le va a dejar suero, o quizá ve la necesidad de trasladarla a pabellón para hacer un legrado. O sea, uno tiene que ir determinando las conductas a medida que va evaluando el paciente, valorizando, viendo el control de ciclo, viendo el examen físico. O sea, no puedo tratar a todas las pacientes igual, porque no todas las pacientes ingresan con la misma condición. Bueno, en nuestro caso, nosotros como matrona o la enfermera que está a cargo en la unidad del respiratorio, va a solicitar la evaluación médica frente a signos y síntomas de alerta en pacientes hospitalizados e informar las novedades, además de cualquier otra patología que se pesquise. Generalmente, las enfermeras nos llaman a nosotros, hay una comunicación directa con el equipo de enfermería, si ellas pesquisan alguna situación que escape de sus manos, nos llaman, nosotros evaluamos e informamos al médico. La matrona va a realizar educación personalizada respecto a los cuidados básicos o de acuerdo con cuadros clínicos, situaciones o controles, o los controles al alta de estas pacientes. Nosotros le entregamos el carnet de alta, la epicricia a la usuaria ginecológica, previamente elaborados por el médico tratante, se adjuntan los exámenes y se le agregan las horas de controles según corresponda. Y en el caso de obtener el alta y tenga la indicación de continuar con la cuarentena domiciliaria, se entrega a esta usuaria una cartilla informativa sobre las indicaciones y cuidados en el domicilio, y se deja una copia de esta en la ficha firmada por la paciente que toma conocimiento de estas indicaciones. Eso también es importante tenerlo en consideración. Generalmente nosotros en el momento en que entregamos alguna información importante a las pacientes, que tiene que quedar un registro de que se realizó, porque se puede apelar a que, no, a mí nadie me dijo nada, a mí nadie me lo informó, y eso poner en riesgo a otras personas finalmente. Si esta paciente no cumple con la cuarentena y después contagia a más personas, y después dice, no, pero es que a mí en el hospital nadie me dijo, no, nosotros le dijimos, usted firmó, y se llevó una copia de este documento a su domicilio. Y de esa manera nos protegemos también respecto a lo médico legal en la atención de pacientes. En las pacientes obstétricas de alto riesgo, pero no agudo, en pacientes que presenten una patología en el embarazo, pero que no requiera de un control por horario de la patología, que puede ser embarazadas de menos de 24 semanas de embarazo, que ingresen por una diabetes gestacional, que finalmente vayan a un control metabólico. Son pacientes que no son de alto riesgo. Entonces, la matrona evolucionará de manera diaria a usuarias obstétricas, realizando visitas cada 3 horas o según la indicación médica, enfatizando en los signos y síntomas de alarma asociados al diagnóstico, a la saturación de pulso que sea sobre 95, además de la evaluación de la unidad fetoplacentaria. Recordar que son 2 pacientes, así que hay que evaluar a la embarazada, pero también hay que evaluar
los latidos cardiofetales, que esta paciente no se encuentre con sangrados, que no tenga contracciones. Finalmente ese es el objetivo de nuestras visitas cada 3 horas. La matrona y o enfermera solicitará la reevaluación médica frente a signos y síntomas de alerta. La matrona informaría vía telefónica a la matrona de la unidad de parto y servicio de neonatología los traslados que se realizarán a esa unidad de manera oportuna y entregando antecedentes importantes. En caso de obtener el alta y tenga la indicación de continuar con cuarentena, ya lo conversamos, que se le entrega la cartilla informativa que debe firmar y dejarse en la ficha. Y importante que se realice una coordinación con APS y el equipo Chile Crece Contigo para entregar la información de la estadía hospitalaria, indicaciones y posteriores controles al alta. Entonces, finalmente, si yo tengo una embarazada, doy de alta, pero no sé, sigue con COVID, yo lo puedo coordinar con APS para que la matrona de APS le vaya a hacer una visita domiciliaria, evalúe la sintomatología, signos de esta paciente, y el equipo Chile Crece finalmente hace el acompañamiento biopsicosocial de esta paciente, y en caso de que la paciente se mantenga hospitalizada, es el lazo con las familias, el enlace. Entonces, finalmente uno le informa al Chile Crece la condición de la paciente, cómo ha ido evolucionando, y ellos se encargan de entregarle esta información a la familia, conversar con ellos. ¿Por qué? Porque hay que recordar que la paciente se encuentra con COVID en cuarentena, y probablemente su familia, su núcleo más cercano que comparten domicilio, también se encuentra en cuarentena obligatoria en su domicilio. Entonces no pueden no pueden acercarse al hospital, no pueden llevarle insumos, útiles de aseo personal. Entonces el Chile Crece finalmente hace ese enlace y se encarga de la comunicación que sea efectiva, y también gestionan insumos intrahospitalarios para la comodidad y atención de esta paciente. Si necesitara pijama, útiles de aseo personal, cosas que no le pudiese traer la familia, también uno trata de gestionarla a través del equipo del Chile Crece. En caso de la puérpera y el binomio, todo recién nacido, hijo de madre, COVID positivo, pero que se encuentre en buenas condiciones, asintomática, podrá hacer alojamiento conjunto con su madre en la unidad de medicina, quedando bajo la supervisión del equipo de la puericultura. La atención clínica de la puérpera se realiza de acuerdo a la norma general técnica para la atención integral del puerperio, y se toman todos los resguardos específicos. En este caso sería la utilización de elementos de protección personal para la atención de este paciente. El traslado del recién nacido en pabellón central o en la sala del box de parto que está destinada para la atención de un COVID positivo, sube en incubadora junto a su madre al servicio de medicina. Se debe coordinar previamente con el equipo de guardias, que finalmente son los que se encargan de despejar los pasillos para cuando uno traslade a un paciente con COVID positivo. Entonces ellos despejan el pasillo, que la gente no circule por ahí, y después el equipo de limpieza hace una desinfección general de lo que son murallas, pisos. La matrona IOTEN del equipo de puerperio realiza la visita de la diada con un control obstétrico a la puérpera y a su recién nacido según las indicaciones médicas. El equipo médico, obstetra y pediatra se encarga de realizar la visita diaria a la diada en aislamiento en el servicio de medicina, y se valora permanentemente el agravamiento de la sintomatología respiratoria asociada al COVID-19 a modo de pesquisar oportunamente alguna complicación. Asimismo, se debe realizar monitorización de signos vitales al menos cada 6 horas, incluyendo saturación de oxígeno y frecuencia respiratoria mientras se encuentra hospitalizada. Todos los programas asociados al puerperio integral se realizan en la unidad de hospitalización de la diada hasta el alta. Programas me refiero como el programa de vacunas, PKU, del recién nacido,
Y el recién nacido será separado de la madre y hospitalizado para monitorizar sus signos vitales hasta que no se descarte la infección en ella. Y en el recién nacido, de ser positivo, el recién nacido debe ser hospitalizado y monitorizado por 72 horas. Y si la madre es positiva y la primera PCR del recién nacido es negativa, se debe hacer una segunda PCR y esperar que esta sea negativa. En la sala de parto, el equipo de salud, matrona, TENS, auxiliar de servicio que atienda a la mujer en el parto, mantendrá estrictamente las precauciones estándares, más aislamiento de contacto y gotitas. En caso de requerimiento de oxigenoterapia, se debe administrar precozmente, iniciando con 5 litros minutos y garantizar una saturación del 94%. Se recomienda la monitorización fetal continua, según la evidencia científica disponible hasta ahora, el tipo de parto se dará según la preferencia de la mujer cuando las condiciones materno-fetales lo permitan. O sea, el ser portador o padecer de COVID-19 no es indicador de cesárea. Si la paciente se encuentra en trabajo de parto o no tiene indicación de inducción, no se interrumpe el embarazo por presentar COVID-19, si no presenta algún agravamiento respiratorio, finalmente, que tenga indicación de interrupción de la gestación. Se debe idealmente reducir al mínimo la necesidad de anestesia general o el uso de óxido nitroso, que es un gas anestésico que se utiliza en unidades de parto para el manejo del dolor, dado que existe mayor riesgo de aerolización y propagación del virus, y el acompañamiento significativo durante el trabajo de parto se evaluará según la condición de la gestante, manteniendo las precauciones estándares, más aislamiento de contacto y gotitas. Bueno, gran parte de las maternidades de Chile permite el acompañamiento solo en el parto, no en el preparto. Entonces, en ese momento en el que entran a la sala y luego se trasladan juntos a la unidad de puerperio, en el cual está aproximadamente 2 horas con la madre y su recién nacido. Esta es la pauta de ingreso al pabellón o ingreso al servicio de ginecobstetricia. Entonces, importante la identificación del paciente, y se le pregunta una serie de preguntas asociadas al COVID-19, si ha presentado fiebre o alguno de los síntomas del COVID, como tos, dolor muscular, dificultad respiratoria, si ha estado en contacto con alguien con COVID o si tiene algún resultado de COVID positivo. Y siempre que ingresa una paciente, hasta consultar en la urgencia, nosotros le controlamos temperatura. Si alguna de estas pacientes refiere que la respuesta es sí, dependiendo de la unidad donde se encuentra la conducta. Ejemplo, si una gestante consulta en la urgencia que presentará alguna de estas sintomatologías, nosotros le solicitamos que el traslado sea a la urgencia respiratoria. La urgencia respiratoria la categoriza, la asigna en la unidad, y post la asignación de la unidad se comunican con nosotros, nos informan que la paciente está lista para ser evaluada, y va matrona y o médico a la evaluación de esta paciente en la unidad del respiratorio. En caso de que la paciente se vaya a hospitalizar para alguna cirugía electiva, idealmente aplazar la cirugía hasta que cumpla con el alta médica y se le dé de alta respecto al COVID-19. Y en caso de que no se pueda aplazar la cirugía porque es una cesárea, por ejemplo, electiva, lo que se hace es programar a un equipo adicional que atienda a esta embarazada, y que generalmente esta cirugía se traslada del pabellón obstétrico al pabellón central. Entonces se coordina, se llama a un equipo adicional para que atienda a esta gestante, ya que dependiendo de la carga laboral, puede ser que no se tenga el tiempo suficiente para poder otorgar todos los cuidados que requiere esta paciente. Porque hay que pensar que esta paciente hay que ingresarla con los EPP desde la unidad del respiratorio, trasladarla, ser como una especie de vínculo entre el obstétrico y el pabellón central. Entonces, porque a veces no cuentan con el mismo equipo, los mismos medicamentos que nosotros utilizamos generalmente.
Entonces, por eso es tan necesario llamar a un equipo adicional. Y eso, chicas, fue la clase de COVID-19. No sé si tienen alguna duda al respecto de los manejos o protocolos que describí. No, pero eso me quedó claro al menos. Ya, perfecto. Entonces, nos vemos mañana en el taller. Que se encuentren bien. Y bueno, cualquier cosa me pueden preguntar mañana si tienen una duda ahora, revisando la clase, el Power. No hay problema. Chao, que se encuentren bien. Ya, profe, muchas Chao, gracias. Gracias, profe, chao. Chao. Que esté bien.